La nieve caía sobre las ventanas del bufete de abogados de Asheville como cenizas suaves, silenciosas y lentas, casi delicadas en el interior. Nada parecía delicado. La sala estaba cálida, decorada para las fiestas con una flor de Pascua en la mesa de la esquina y una pequeña corona colgada por la recepcionista. Pero el aire presionaba el pecho de Claire Whitmore como si quisiera impedirle respirar. Estaba sentada sola en la pulida mesa de reuniones, con el abrigo aún abrochado y los guantes junto al bolso, porque no había sido capaz de deshacer las maletas. El bolígrafo estaba perfectamente centrado sobre los papeles del divorcio. Solo tenía que cogerlo. Cuando esté lista, dijo el abogado en voz baja, un hombre cuya voz transmitía la calma que se practica para reconfortar a las personas en los peores momentos de sus vidas. Claire asintió, aunque se sentía lejos de estar lista. Así no era como se suponía que debía ser la Nochebuena. No para ella. No para la mujer que había crecido imaginando una vida llena de villancicos, calcetines y besos de buenas noches a altas horas de la madrugada. Una mujer que una vez creyó haber encontrado el amor eterno en un hombre que le prometió el mundo. Ahora estaba sola en una habitación con luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza y una lista de reproducción navideña susurrando a través de los altavoces del pasillo. Una tenue versión instrumental de Noche de Paz flotaba en el aire con dolorosa ironía. El bolígrafo no se movía, ella tampoco. Claire había pasado años rodeada de cosas bonitas. Cal se había encargado de ello. El apartamento en el centro de la ciudad con ventanas de suelo a techo. Las vacaciones en lugares con los que solía soñar. Las cenas en restaurantes con menús tan complicados que los camareros prácticamente necesitaban un título universitario para explicarlos. Había vivido el tipo de vida que la gente envidiaba. Sin embargo, nunca se había sentido tan sola. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. No se giró. No era necesario. Conocía sus pasos, conocía su colonia, sutil, cara, familiar de una forma que le dolía. Cal Bennett entró en la habitación con esa tranquila confianza que le acompañaba a todas partes. Abrigo a medida, postura perfecta, un hombre que parecía hecho para el éxito. Claire, dijo con suavidad. Ella levantó la vista. Él se detuvo al otro lado de la mesa, con una expresión indescifrable. Sin ira, sin tristeza, solo una especie de refinada moderación que le hacía doler aún más el pecho. No tienes por qué quedarte, dijo ella con voz firme, aunque su corazón no lo estaba en absoluto. El abogado puede ocuparse de tu firma más tarde. No, respondió Cal en voz baja. Debo estar aquí. Las palabras sonaban correctas. El tono sonaba incorrecto. Era el tono de alguien que se detiene en una reunión porque está en la agenda. Se suponía que debías estar aquí hace años, murmuró ella antes de poder contenerse. Cal se estremeció, no de forma dramática, sino con un parpadeo y un leve apretón de mandíbula, una pequeña ruptura en su perfecta compostura. Se sentó frente a ella, dejando una cuidadosa distancia entre ellos, del tipo que antes la habría hecho reír. Ahora parecía un océano entero. Afuera una campana de iglesia marcó la hora. Los papeles están en regla, le animó el abogado con suavidad. Estás disolviendo todos los bienes comunes excepto la cabaña de Westview, que la señora Whitmore ha aceptado como su lugar de residencia. Ambos estáis de acuerdo con los términos. Solo quedan las firmas. Claire volvió a bajar la mirada hacia los papeles. Su mano se cernía sobre el bolígrafo. Cal la observó, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Es esto realmente lo que quieres? Una pregunta que llegaba con meses de retraso. Ella tragó saliva. No he venido aquí para debatir. He venido a terminar lo que ya está hecho. Cal asintió lentamente, aunque sus ojos se posaron en ella de una manera que le produjo una extraña y dolorosa sensación de calidez, como si la hubiera visto demasiado tarde, como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo que se le había escapado. Juntó las manos. Era el gesto más incierto que había visto en él en años. Claire volvió a centrar su atención en los papeles. La primera línea se le nubló, la segunda aún más. Sus dedos se tensaron sobre el bolígrafo. Creía que éramos más fuertes que esto. Susurró antes de poder contenerse. La expresión de Cal cambió.
No de forma dramática, solo lo suficiente para revelar algo, quizá un arrepentimiento o una verdad. Era demasiado orgulloso para hablar. Claire, dijo en voz baja, sé que esto no es lo que imaginabas. Tampoco es lo que yo imaginaba. No imaginabas nada, respondió ella, con voz tranquila pero firme. Nunca estabas en casa el tiempo suficiente para imaginar nada. Él exhaló lentamente. Estaba construyendo algo para nosotros. No necesitábamos un reino, dijo ella. Te necesitábamos a ti. El silencio que siguió no era frío, era pesado. Esperó con años de palabras. Nunca dijeron los momentos que echaban de menos. Las noches ella esperaba las mañanas. Él salía corriendo por la puerta con un adiós a medias. Claire levantó el bolígrafo. Le temblaban los dedos, pero no se detuvo. Firmó su nombre una vez, 2 veces cada trazo, cortando otro hilo de la vida que pensaba que tendría. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y empujó los papeles suavemente hacia él. Cal miró fijamente su copia. Por primera vez, la pulida calma se quebró en su voz. No tenía por qué terminar así. Quizás no, dijo ella en voz baja. Pero así fue. Él firmó con un movimiento limpio y seguro, luego otro, y así, sin más, quedó hecho. El abogado recogió los documentos. Los presentaré hoy mismo. Podéis iros cuando estéis listos. Libres, la palabra le dolió. Cal se puso el abrigo con un movimiento ensayado. Claire también se puso de pie, con las piernas temblorosas. Durante un momento, se limitaron a mirarse. «Cuídate, Claire», dijo él con voz tranquila. Ella asintió, incapaz de hablar. Él se volvió hacia la puerta, pero antes de llegar a ella, ella susurró, «Adiós, Cal». Él se detuvo, no de forma dramática, solo una pausa lo suficientemente larga como para traicionar la importancia del momento. Luego se marchó sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave clic. El sonido resonó en ella como un último suspiro. Claire permaneció completamente inmóvil mientras el abogado salía para darle privacidad. Solo cuando se quedó sola, cogió su bolso con manos temblorosas. Caminó rápidamente hacia el baño, entró, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella. Su respiración se agitaba. Su visión se nublaba. Metió la mano en el bolso, buscando a ciegas hasta que sus dedos lo encontraron. La prueba de embarazo envuelta en papel de seda, caliente por haber estado presionada contra su cuerpo toda la mañana. La desenvolvió, mirando fijamente las 2 líneas rosas que habían aparecido antes del amanecer. Todavía estaban allí, todavía eran innegables. 2 líneas rosas que llegaron demasiado tarde. 2 líneas rosas que contenían todo lo que ella siempre había deseado y todo lo que temía. Su voz se quebró en un susurro. «¿Qué hago ahora?». No obtuvo respuesta. Solo el zumbido de la luz fluorescente y el débil sonido de la música navideña del vestíbulo. Noche de paz, noche de amor. Todo está en calma. Cerró la mano alrededor de la prueba. La calma era lo último que sentía. Respiró hondo una vez, temblorosa. Volvió a envolver la prueba y la guardó en el bolsillo interior de su bolso, oculta pero imposible de olvidar. Luego abrió la puerta y salió a un mundo que parecía el mismo, pero que nunca volvería a hacerlo. Afuera, la nieve seguía cayendo suave y constante, cubriendo Asheville de blanco. Claire se ajustó la bufanda y salió al frío, llevando consigo un secreto que lo cambiaría todo. Si te ha gustado este video, deja un comentario para hacérmelo saber. Si no, deja 2 comentarios. Tu opinión me importa en cualquier caso. El frío siguió a Claire a casa esa noche, envolviéndole los tobillos mientras entraba en la pequeña cabaña de Westview que había estado alquilando durante el último mes. Una sola lámpara brillaba en la esquina, proyectando una luz suave sobre el suelo de madera y las cajas a medio desempaquetar que nunca se había atrevido a abrir. La cabaña le parecía una vida temporal que había estado fingiendo que era permanente. Dejó el bolso en la mesa de la entrada y apoyó las manos contra la madera, dejándose respirar. La prueba de embarazo pesaba en el bolsillo interior, como si su sola presencia cambiara el aire de la habitación. Se quitó el abrigo y lo colgó lentamente en el gancho junto a la puerta. Por un momento, se quedó allí de pie, mirando al vacío,
dejando que el silencio se instalara. El silencio de su nueva vida. El silencio de un futuro que no había planeado. Entonces, su teléfono vibró. Se sobresaltó. La pantalla se iluminó con un nombre que le relajó los hombros. Josie. Claire respondió e intentó sonar normal. «Hola, dime que estás en casa», dijo Josie. Su voz transmitía calidez, preocupación y la franca honestidad de alguien que conocía a Claire hasta lo más profundo. «Me la he estado imaginando vagando por el centro como un adorno navideño perdido. Estoy en casa», susurró Claire, y Josie preguntó con cuidado. «¿Cómo ha ido?» Claire se sentó en el brazo del sofá con la voz apenas audible. «Ya está hecho». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que se asentara la comprensión. «Lo siento», dijo Josie con delicadeza. «Ven, he preparado chocolate caliente. Chocolate caliente de verdad, del tipo que puede curar traumas emocionales». Claire exhaló un suspiro tembloroso. «Esta noche no puedo». «Entonces mañana», dijo Josie. «Aunque tenga que arrastrarte yo misma hasta aquí, iré a verte», murmuró Claire. «Más te vale», respondió Josie en voz baja. «Y Claire, no tienes por qué pasar por esto sola». La llamada terminó y la cabaña volvió a quedar en silencio. La mirada de Claire se desvió hacia la chimenea. Se acercó, se arrodilló y colocó unos troncos dentro. Cuando las llamas prendieron, el calor se extendió rápidamente, alejando el frío que la había seguido hasta su casa. Se sentó en la alfombra, con las manos extendidas hacia el fuego, observando el parpadeo naranja y dorado. Su vida se había construido sobre momentos como este, momentos tranquilos, hermosos, que había esperado compartir con Cal. Cerró los ojos, recordando otra Nochebuena de hacía años. El apartamento se había llenado de jazz suave, regalos envueltos y el aroma a pino del enorme árbol que Cal había insistido en comprar. Habían bailado descalzos en el salón, riendo mientras se balanceaban al ritmo de una música que no estaba pensada para bailar. Recordaba cómo Cal la había abrazado, apoyando la barbilla en su cabeza. El año que viene, le había susurrado, tendremos un bebé en nuestros brazos. Solo espera. El recuerdo se rompió dentro de ella, agudo y pequeño. Su mano se deslizó hacia su bolso. No debería hacerlo, pero lo hizo. Sacó la prueba de embarazo, que ahora parecía más pesada, se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra y la miró a la luz del fuego. Algo se le encogió en el pecho. 2 líneas rosas, claras, inconfundibles. «¿Qué hago ahora?», susurró a la habitación vacía. Como si fuera una respuesta, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. La vista previa se iluminó. Un nombre que no esperaba. «Cal, ¿llegaste bien a casa?» Claire se quedó paralizada. Durante un largo momento, se limitó a mirar el mensaje. Era breve, sencillo, educado. Pero Cal nunca enviaba mensajes sin motivo, nunca se ponía en contacto sin una razón. Y después de meses de silencio, ¿por qué ahora? Escribió, luego borró, luego volvió a escribir. Finalmente respondió, «Claire». «Sí, gracias». Dejó el teléfono a un lado antes de que él pudiera responder. Le temblaba la mano. ¿Por qué se ponía en contacto con ella? ¿Por qué su preocupación le hacía sentir como si unas pequeñas brasas cobraran vida dentro de ella, cuando llevaba meses intentando sofocarlas? Se levantó. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La nieve cubría el barrio, los tejados y las aceras. Al otro lado de la calle, las luces del porche de la señora Landry brillaban cálidas y constantes. La anciana siempre decoraba temprano, alegando que las luces le levantaban el ánimo durante los largos inviernos. Claire se alejó de la ventana. La cabaña parecía demasiado silenciosa, pero no se atrevía a encender la televisión ni a poner música. Todo le parecía demasiado ruidoso, demasiado extraño. Fue al dormitorio y abrió el armario, donde había 2 maletas medio abiertas desde su mudanza. Junto a ellas había una vieja caja de mimbre. Dudó antes de cogerla. Una vez en la cama, pasó los dedos por el borde. Dentro había instantáneas de su vida antes de que todo se viniera abajo. Levantó la tapa.
En la parte superior había fotografías de ella y Cal en la finca Biltmore en su primera Navidad juntos, el Festival de Luces de Asheville, su cena de aniversario, sus bocetos, que él solía enmarcar porque decía que hacían que el apartamento se sintiera como un hogar. Tragó saliva y las hojeó lentamente. Cada imagen la sumergía más profundamente en recuerdos que había intentado enterrar. Entonces encontró la que había estado evitando. Una foto tomada en su tercer aniversario. Cal levantándola del suelo, ambos riendo con el horizonte de la ciudad detrás de ellos. Ella había escrito en el reverso: «Algún día tendremos un bebé en esta foto». Claire cerró los ojos. Su teléfono volvió a vibrar. No quería mirar, pero no pudo evitarlo. Cal, no debería haberme ido tan rápido. No sabía qué decir. Se sentó en el borde de la cama, mirando el mensaje hasta que su visión se nubló. Él no sabía qué decir, nunca sabía qué decir. No cuando ella lloró en la cocina la noche que él se perdió su aniversario, ni cuando ella se sentó a esperar en el sofá mientras otra cena de trabajo se alargaba hasta medianoche, ni cuando ella le suplicó que pasaran tiempo juntos. Él siempre había construido rascacielos, planes de negocios, presentaciones pulidas, pero nunca había construido un espacio donde ella se sintiera elegida. Llegó otro mensaje. «Cal, si necesitas algo, dímelo». Claire exhaló lentamente. Ella respondió: «Cal, creo que ambos necesitamos tiempo». No esperaba una respuesta, pero llegó una. «Cal, lo sé, lo siento». Claire se quedó mirando la pantalla hasta que las palabras se suavizaron y se convirtieron en algo silencioso y distante, como un recuerdo que ya no estaba segura de que le perteneciera. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se acurrucó con las rodillas contra el pecho. La prueba de embarazo yacía a su lado en la cama, imposible de ignorar. La levantó de nuevo y la acercó a su corazón. «No estoy preparada», susurró, pero algo dentro de ella, algo pequeño y firme, le respondió en voz baja: «Quizá nunca te sientas preparada, quizá solo tengas que ser valiente». La habitación parecía más cálida ahora, con el fuego crepitando suavemente en la habitación contigua. La nieve del exterior brillaba plateada bajo las luces del porche. Claire se tumbó en la cama, con las manos protegiendo su vientre. Era demasiado pronto para sentir nada, demasiado pronto para ver nada. Pero allí había vida, un comienzo que no había esperado, un comienzo que no sabía cómo afrontar. El capítulo que había cerrado hoy había dejado un espacio, un dolor vacío. Pero este nuevo capítulo se agitaba debajo, débil pero real. Respiró lentamente, dejando que la quietud se instalara a su alrededor. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, Claire cerró los ojos, sosteniendo la prueba contra su pecho, como un secreto y una plegaria. La nieve había dejado de caer poco antes del amanecer, pero una fina capa de escarcha aún pintaba las ventanas con un delicado encaje. Claire estaba sentada acurrucada en el pequeño sofá del salón de su cabaña, con las piernas metidas bajo una gruesa colcha y una taza de té medio llena enfriándose en la mesita auxiliar. Miró fijamente la chimenea, aunque el fuego se había apagado hacía tiempo. Sus dedos trazaban distraídamente los bordes de un bloc de dibujo que descansaba en su regazo. Aún no había dibujado nada, ni siquiera lo había intentado. Tenía la mente demasiado llena y el pecho demasiado oprimido. El peso del embarazo oculto se posaba como una piedra en su interior. No se lo había contado a nadie, ni a Josie, ni siquiera al médico todavía. Solo estaba ella y el silencio entre sus costillas. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo miró. Sabía que era Cal. Desde que firmaron el divorcio, le había enviado 4 mensajes más. Ninguno de ellos intrusivo. Todos ellos suaves, cuidadosos, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a hablar con ella. Ella no sabía qué responder. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Claire se sobresaltó y el corazón le dio un vuelco. Se puso de pie lentamente, ajustándose el cardigan extra grande que no se había quitado desde ayer. Cuando abrió la puerta, el familiar aroma a vainilla y menta la invadió incluso antes de ver la sonrisa. «Claire», dijo Josie,
sosteniendo una bolsa de panadería en una mano y un termo en la otra. Te traje ofrendas de paz. Claire parpadeó y luego soltó una risa entrecortada que se parecía más a un suspiro. No tenías por qué. Por supuesto que sí, dijo Josie, pasando junto a ella y entrando en la cabaña. Porque te habrías quedado aquí sentada, marinándote en tus sentimientos hasta convertirte en una olla a presión emocional. Claire cerró la puerta detrás de ella. Eso suena bastante acertado. Josie dejó la bolsa en la encimera de la cocina y empezó a desempaquetarla como si viviera allí, lo que, a todos los efectos, era casi así. 2 bollos pegajosos, 2 tazas desparejadas. El termo se abrió con un silbido de vapor. Café, dijo Josie dramáticamente. El auténtico. No esa tragedia descafeinada con la que finges conformarte. Claire se apoyó contra la isla de la cocina, agradecida y agotada. Eres implacable, estás de duelo, dijo Josie, suavizando el tono. No puedes hacerlo sola. Claire tragó saliva, le picaban los ojos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Josie sirvió 2 tazas, le entregó una y luego la miró a la cara un poco más de lo habitual. ¿Qué más?, preguntó. Claire parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo más? La voz de Josie se redujo a un susurro. Tienes esa mirada como si el mundo hubiera cambiado y aún estuvieras tratando de recuperar el equilibrio. Claire bajó la mirada hacia el café. No respondió. Josie se acercó. Claire, ¿qué ha pasado? El silencio se extendió entre ellas como una cuerda floja. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Finalmente, su voz se quebró en un susurro. Estoy embarazada. Josie parpadeó. Por un segundo, las palabras no le llegaron. Luego levantó las cejas y entreabrió los labios. Espera, ¿tú eres Claire? Claire asintió lentamente. Me hice la prueba la mañana del divorcio. Iba a decir algo. Pensé que tal vez importaría, no sé. Josie dejó el café con cuidado, como si un movimiento en falso pudiera romper el momento. Oh, cariño. Claire se rió suavemente, pero sonó hueco. La ironía es cruel, ¿verdad? Lo intentamos durante tanto tiempo. Especialistas, pruebas, suplementos. Cal incluso accedió a iniciar los trámites de adopción la primavera pasada. Y ahora que hemos terminado, la vida decide aparecer. Josie rodeó la isla y la abrazó sin dudarlo. Claire se dejó abrazar solo por un momento. Lo suficiente para sentir el calor. ¿Él lo sabe?, preguntó Josie. Claire negó con la cabeza contra su hombro. No, no pude. Todavía no puedo. No está preparado para esto. Apenas está preparado para admitir que nuestro matrimonio ha terminado. Josie se apartó para mirarla. Claire, quizás él merezca saberlo. Aunque nada cambie, él sigue siendo... Lo sé. Claire interrumpió con voz tranquila pero firme. Pero necesito espacio. Necesito tiempo. Si se lo digo ahora, volverá a ser sobre nosotros. Sobre lo que fuimos. De todas las cosas que no nos dijimos a tiempo. Bajó la mirada hacia su vientre, a un plano bajo el jersey. Es lo primero que siento como mío. Josie asintió lentamente. Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero no estás sola en esto, ¿vale? Ni por un segundo. Claire le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Lo sé. Pasaron el resto de la mañana hablando de todo y de nada. Josie la obligó a comerse medio bollo pegajoso. Claire finalmente bebió un sorbo de café. Hicieron una lista de médicos locales. Se rieron de viejas anécdotas de la universidad. Pero tan pronto como Josie se marchó, volvió el silencio. Esa tarde, Claire abrió su ordenador portátil por primera vez en días y creó un nuevo archivo. Se quedó mirando el lienzo en blanco de su programa de diseño, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Luego, lentamente, sin ningún plan, comenzó a dibujar. Dibujó una cabaña de invierno, su cabaña, con nieve sobre el tejado y una cálida luz brillando desde las ventanas. Añadió una sola figura sentada junto a la ventana, envuelta en una manta y sosteniendo una taza humeante. Luego dibujó otra figura más pequeña descansando dentro de la más grande, un niño aún por nacer, una luz esperando a florecer. No le puso nombre al archivo,
Solo lo guardó. Un pequeño golpe en la puerta la sobresaltó de nuevo. Por segunda vez en un día, miró la hora. Casi las 5. Claire se sacudió las migas del regazo mientras se dirigía a la puerta. Cuando la abrió, allí estaba la última persona que esperaba ver. Cal. No llevaba traje. Llevaba un grueso jersey azul marino, vaqueros y una mirada mucho más humana que la del hombre que había visto fallecer 2 noches antes. «Hola», dijo con voz cautelosa. A Claire se le encogió el corazón. «Cal». Él levantó una caja de pastelería, incómodo. «Pensé que te gustaría algo dulce. No sabía si te apetecía compañía». Ella dudó. Todos sus instintos le pedían a gritos que se alejara, pero algo en sus ojos la mantuvo en su sitio. Arrepentimiento, incertidumbre, una especie de esperanza silenciosa. «Pasa», dijo ella. Cal entró, lento e inseguro, como si estuviera entrando en un recuerdo. Ella cerró la puerta detrás de él. El aroma de la canela y la leña flotaba en el aire. Él le ofreció la caja. «Donuts de arce de ese lugar que te gusta, cerca de Charlotte Street». Claire la aceptó más confundida que otra cosa. «¿Por qué estás aquí, Cal?» Él hizo una pausa. «No lo sé. Solo quería ver si estabas bien». Ella lo observó. «Has tenido 5 años para preocuparte por eso». Su rostro se tensó. «Tienes razón». El silencio volvió a caer entre ellos, pero este era diferente. Más tenso, más denso. Cal se pasó la mano por el pelo. «No dejo de pensar en ese momento en el que firmaste los papeles. Pensé que estaba haciendo lo correcto al permanecer en silencio, dejándote marchar como me pediste. Pero cuando salí de esa habitación, sentí que algo no estaba bien». Claire no dijo nada. Él la miró, y entonces la miró de verdad. «Te echo de menos». Ella contuvo el aliento. Cal dio un paso adelante lentamente. «Y no te digo esto para confundirte ni para pedirte algo que no merezco. Te lo digo porque no puedo fingir que no ha pasado nada. Te he perdido, Claire. Y ahora no sé cómo vivir con eso». A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Quería gritar, llorar, desaparecer. En lugar de eso, susurró: «Deberías irte». Cal puso cara de tristeza. «No estoy preparada para esto», dijo ella con voz temblorosa. «No puedo cargar con tu remordimiento además de todo lo demás». Él asintió lentamente con la cabeza. «Lo entiendo». Se dirigió a la puerta, se detuvo y sin mirarla, dijo: «No me debes nada, pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaré». La puerta se cerró detrás de él. Claire se quedó paralizada, con la caja de donuts todavía en las manos. Caminó hasta la cocina, la dejó en la encimera y se quedó mirando la tapa sin abrir. No lloró. Esta vez no. En cambio, susurró al silencio: «No puedes volver solo porque por fin te hayas dado cuenta de lo que tenías». Y luego, en silencio, se puso la mano sobre el vientre. «No lo hago por él», susurró. «Lo hago por ti. Si te ha gustado este video, deja un comentario para hacérmelo saber. Si no te ha gustado, también puedes dejar un comentario. Tu opinión me importa en cualquier caso». La luz de la mañana se filtraba como un suave suspiro que rozaba las ventanas escarchadas de la cabaña de Claire. No había dormido mucho, y las ojeras bajo sus ojos lo dejaban claro. En la quietud del amanecer se movió lentamente por la cocina, casi como si intentara no perturbar la frágil calma que había logrado construir la noche anterior. La caja de donuts seguía intacta sobre la encimera. La cinta rosa pálido que la ataba se había aflojado. No sabía por qué no la había tirado. Quizás porque era la primera vez en mucho tiempo que Cal recordaba algo que le gustaba sin que se lo recordaran. Solo ese pensamiento la hizo agarrarse al borde de la encimera. En su lugar, cogió su blog de dibujo y pasó a la página del dibujo de la cabaña de invierno que había empezado. No lo había tocado desde que Cal apareció en su puerta. Ahora, con el fuego crepitando suavemente a su lado, empezó a dibujar de nuevo. Copos de nieve en el tejado, una figura difusa acercándose en la distancia, una madre y un niño mirando desde la ventana. Se detuvo. Luego, con cuidado, sin pensarlo demasiado, borró la segunda figura y dibujó solo a la mujer en la ventana.
Claire dejó el lápiz y apartó el bloc de dibujo. La tetera silbó. Se sirvió una taza de té y se sentó en la pequeña mesa en la esquina de la habitación. Desde donde estaba sentada, podía ver el borde de la escalera del ático a través del pasillo. Su mirada se detuvo allí más tiempo del que pretendía. Después de un minuto, se levantó y bajó la escalera. El polvo flotaba en el haz de luz mientras subía. El ático olía a cedro viejo y a cosas olvidadas. Las cajas estaban apiladas ordenadamente. No había revisado la mayoría de ellas desde que se mudó del apartamento, pero sabía exactamente lo que estaba buscando. Sacó la caja con la etiqueta Navidad de la esquina y la dejó con cuidado en el suelo. Dentro había luces enredadas, un calcetín de terciopelo con su nombre bordado en hilo dorado y el álbum de fotos. Contuvo la respiración mientras lo sacaba. La cubierta era de cuero rojo, ligeramente desgastada, familiar. Lo abrió. La primera página contenía una foto de ella y Cal en su primera fiesta de Navidad juntos. Ella con un vestido verde bosque, él con un traje gris y una pajarita torcida. Estaban riendo. Una risa sincera. Pasó la página. Más fotos. Su segunda Navidad. Un viaje a Nueva York. Nevada en Central Park. La mano de ella en el chocolate caliente de él. Manoplas. Recuerdos que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Entonces encontró la página que había dejado en blanco el año pasado. La había guardado intencionadamente, con la esperanza de que fuera la que usarían para anunciar un bebé. Con la esperanza de que hubiera superado el silencio, la decepción, el dolor de la habitación infantil vacía al final del pasillo. Se quedó mirando el espacio en blanco. Luego, lentamente, Claire metió la mano en el bolsillo de su bata. Sacó la prueba de embarazo envuelta en un pañuelo de papel y la desdobló como si fuera algo sagrado. La pegó con cinta adhesiva en la página vacía. Sin brillos, sin leyendas, solo esa prueba. Y debajo, escribió una sola línea con lápiz. Siempre fuiste deseada. Le temblaban las manos. El ático parecía contener la respiración. Cerró el álbum y lo abrazó, apretándolo contra su pecho como si eso pudiera mantenerla firme. Por un momento, dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas, calientes, rápidas. No eran lágrimas que pedían consuelo, sino lágrimas de liberación. Se quedó allí varios minutos antes de bajar. Cuando llegó al último escalón, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era un mensaje de Cal. Cal, me voy de la ciudad unos días a visitar a mi hermano en Tennessee. No quería que pensaras que te estaba ignorando. Te estoy dando espacio, pero lo que dije lo dije en serio. Sigo aquí si alguna vez quieres hablar. Claire se quedó mirando la pantalla. Entonces hizo algo inesperado. Respondió. Claire, gracias por decir eso. Que tengas un buen viaje, ni más ni menos. No esperaba una respuesta y no la recibió, pero enviarlo le alivió un poco el pecho. Más tarde, esa misma tarde, el sonido de unos pasos crujientes en el exterior la atrajo hacia la ventana. La señora Landry, su vecina, avanzaba arrastrando los pies por el camino de entrada con un abrigo color arándano y algo envuelto en los brazos. Claire abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Oh, Claire», dijo la señora Landry alegremente, con el aliento formando nubecitas. «Espero no molestar. Estaba preparando esto para la venta de pasteles de la iglesia y pensé que quizá querrías algunos para ti. Pareces cansada, cariño». Claire parpadeó. «Es un detalle increíble. Gracias». Se hizo a un lado para dejarla entrar. La señora Landry siempre desprendía un aroma a rosas antiguas y vainilla. En cuanto entró, la cabaña se sintió más cálida. «No me quedaré mucho tiempo», dijo, dejando el paquete sobre la encimera. «Pero quería ver cómo estabas. Las fiestas pueden resultar pesadas cuando tu mundo está cambiando». Claire le dedicó una pequeña sonrisa. «Es una forma de verlo». La señora Landry la observó durante un largo rato. «Sabes, yo estuve casada una vez», dijo con delicadeza. «Durante 11 años. Nos divorciamos en silencio. Sin gritos, solo dos personas que se alejaban en direcciones opuestas hasta que el puente que las unía se derrumbó». Claire asintió lentamente. «Me suena familiar».
Pensé que nunca dejaría de echar de menos al hombre con el que me casé. La señora Landry continuó. Y durante mucho tiempo fue así. Pero la vida me sorprendió. A veces, los mejores capítulos vienen después de los que pensábamos que eran el final. Claire tragó saliva. ¿Cree en las segundas oportunidades? La señora Landry le dedicó una sonrisa cómplice. Creo en que las personas aprenden a comportarse de forma diferente la segunda vez. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó a Claire un pequeño adorno hecho a mano, una sencilla estrella de madera con las palabras «Empezar de nuevo», grabadas en letra pequeña. Claire lo sostuvo con cuidado. «Gracias». «No hay prisa, querida», dijo la señora Landry mientras se volvía a poner los guantes. «Simplemente no cierres tu corazón con tanta fuerza que no pueda volver a abrirse cuando esté listo». Claire la vio cruzar el jardín nevado, con el adorno aún caliente en la palma de la mano. Esa noche, después de cenar, Claire se sentó junto al fuego y colgó la estrella de madera en el centro de la corona navideña desnuda que había en la pared. No pegaba con el resto de la decoración, pero tampoco hacía falta. Se apartó, cruzando los brazos y apoyando una mano suavemente sobre su vientre. El bebé que llevaba dentro era todavía solo un susurro de futuro, un latido esperando a ser escuchado. Pero esa noche, algo había cambiado. El dolor no había desaparecido. Las preguntas no habían sido respondidas, pero sentía que la primera pizca de esperanza comenzaba a romper el hielo. Los primeros signos de la primavera llegaron temprano ese año. La nieve se derritió lentamente de los tejados de West Asheville, revelando obstinados parches de hierba debajo. Claire estaba de pie en el porche de su casa, con unas zapatillas gastadas y un grueso cardigan, sosteniendo una taza de té de menta que hacía tiempo que se había enfriado. La brisa era suave pero fresca, y traía el aroma de la corteza húmeda y el humo lejano de las chimeneas. Al otro lado de la calle, un pájaro azul se posó en el borde de la valla de la señora Landry, y Claire sintió que algo se removía en su pecho. Un pequeño aleteo, no exactamente esperanza, pero casi. Dentro de su cabaña, la vida era tranquila, pero no inmóvil. Había empezado a trasladar cajas, solo una o dos al día, desde la habitación trasera al dormitorio libre que ahora llamaba la guardería, un lugar con paredes suaves y luz aún más suave. No se lo había contado a nadie excepto a Josie, y todavía no había programado su primera ecografía. Era demasiado pronto, se repetía a sí misma. Demasiado incierto, pero ahora su mano siempre se dirigía a su vientre, como si intentara conectar con algo invisible, pero vivo. Claire volvió a entrar, dejando que la puerta mosquitera se cerrara detrás de ella. Sobre la mesa de café estaba su último bloc de dibujo, abierto por una nueva ilustración. Era una madre y un niño cogidos de la mano bajo un dosel de pinos. La madre se parecía a ella. El niño aún no tenía rostro. Cogió el lápiz para seguir dibujando, pero unos golpes en la puerta la hicieron detenerse. No esperaba a nadie. Se limpió las manos en el cardigan y abrió la puerta lentamente. Dean Carter estaba allí de pie, sosteniendo un portavasos con 2 cafés para llevar. Claire parpadeó. Dean. Él le dedicó una sonrisa vacilante. «Antes de que me cierres la puerta, no vengo en nombre de Cal». Ella cruzó los brazos, intrigada. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque era tu amigo antes de ser su socio», dijo Dean, «y pensé que ahora mismo quizá necesitarías más un amigo que un inversor inmobiliario». Claire lo miró un momento más y luego abrió la puerta más. Dean entró y dejó las bebidas en la encimera. «Avellana con crema extra», lo adiviné. Ella miró la taza y luego volvió a mirarlo a él. «Has acertado». Él miró a su alrededor. «Este lugar te va bien. No te he invitado a entrar para halagarte». Él le dedicó una sonrisa torcida. «Vale, es justo». Ella se apoyó en la encimera y entrecerró ligeramente los ojos. «Bueno, habla». Dean exhaló. «Mira, sé que las cosas han sido complicadas. Tú y Cal no he venido a hablar en su nombre, pero creo que mereces saber que él no es el mismo tipo que era hace 6 meses, ni siquiera hace 6 años». Claire apretó la mandíbula. «La gente cambia cuando pierde algo. Eso no significa que deban recuperarlo». «Es cierto», dijo Dean con suavidad,
Pero a veces la pérdida es lo único lo suficientemente fuerte como para despertar a alguien. Ella miró sus dedos trazando el borde de su taza de café. Dijo que me le echaba de menos. Lo sé, asintió Dean. Lo ha dicho todos los días desde que se formalizó el divorcio. No solo a mí, sino sobre todo a sí mismo. Ahora está más callado. Llega más tarde a la oficina y se va antes. Creo que la casa es demasiado grande y demasiado silenciosa sin ti. Claire tragó saliva para contener el dolor que le invadió de forma rápida y aguda. No has venido aquí solo para decirme eso. Dean dudó. Ha vuelto a la ciudad. Ha vuelto antes de lo previsto. Lleva 3 días paseando por esta calle. Claire ni siquiera sale a la puerta. Solo pasea. Ella cerró los ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque creo que mereces saber que no te está evitando. Solo está perdido. Claire dejó el café sobre la mesa con las manos temblorosas. Dean, estoy embarazada. Las palabras golpearon la habitación como una ráfaga de viento que disipó toda la quietud. Dean abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Ella continuó. Me enteré la mañana del divorcio. No se lo dije, no pude, y todavía no sé si lo haré, pero ya no solo pasa por delante de esta casa, pasa por delante de una vida que no sabe que existe. Dean se pasó la mano por el pelo, atónito. Claire, no necesito consejos, dijo ella con voz firme. Solo necesito tiempo y saber que, si alguna vez vuelve, no será porque me echa de menos, sino porque está preparado para ser mejor para los dos. Dean asintió lentamente. Lo entiendo y por si sirve de algo, creo que lo está, pero la decisión es tuya. Claire lo acompañó a la puerta. Antes de salir, se volvió. Vas a ser una madre increíble. Ella le dirigió una mirada agradecida, pero no dijo nada. Después de que se marchara, Claire se sentó en el sofá, con el corazón latiéndole con fuerza, y sus manos acariciaron instintivamente su vientre. Permaneció así durante un largo rato, hasta que el sol bajó y la luz se volvió dorada en el suelo. Más tarde, esa misma noche, mientras doblaba unos bodies que Josie le había regalado, llamaron a la puerta de nuevo, esta vez más suavemente. Abrió la puerta. Cal estaba allí, sin traje, sin zapatos lustrados, ni la postura erguida de las reuniones, solo Cal, con un abrigo de lana, una bolsa de papel y una sonrisa cautelosa. He traído sopa, dijo. Claire lo miró, sin saber si su cuerpo se estaba tensando o relajando. Has vuelto pronto, dijo él asintiendo. No podía estar lejos. Ella miró hacia la calle. He oído que has estado pasando por aquí. Su expresión vaciló. No quería presionarte. Ella cruzó los brazos, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír su propia voz. Deberías entrar. Y lo hizo. Se sentaron a la mesa de la cocina en un silencio que no era frío, pero que tampoco era cálido. Cal abrió la bolsa y sacó 2 recipientes. Sigue siendo tu favorito, dijo. Lentejas con limón, de ese sitio de Hollywood por el que siempre me hacías dar un rodeo. Claire no respondió. Él la miró y luego bajó la vista. Sé que no tengo derecho a aparecer, sé que lo estropeé todo, pero ya no puedo fingir que estoy bien. Ella lo observó durante un largo rato. Cal, dijo en voz baja, antes de que digas nada más, hay algo que debes saber. Se le encogió el corazón, luego colocó suavemente la mano de él sobre su vientre. Él abrió mucho los ojos. Ella lo observó mientras él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Claire, susurró él. Ella contuvo la respiración y esperó. Claire vio cómo Cal palidecía mientras su mano descansaba ligeramente sobre su vientre. Aún no se apreciaba ningún movimiento bajo la curva invisible, pero la verdad estaba allí, latente bajo sus dedos. Ella no habló, no dio explicaciones, solo esperó. Él contuvo la respiración. Tu Claire asintió con expresión indescifrable. Sí. La palabra cayó entre ellos como una piedra en aguas profundas. La onda que provocó no fue fuerte, pero lo movió todo. Él bajó la mirada, con la mano aún suspendida justo por encima de su jersey. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que me hice la prueba la mañana del divorcio? Levantó los ojos hacia ella, lento y atónito. No me lo dijiste. No pude, dijo ella, con voz firme, pero no cruel.
Tenías un pie fuera de la puerta. No podía ser una cosa más que te retuviera. Cal retiró la mano y la juntó con la otra sobre la mesa, como si de repente no supiera qué hacer consigo mismo. Clareire, no digo que lo sientas, le interrumpió ella. Ahora no. No llenes el aire de disculpas solo para hacer más llevadero el silencio. Él cerró la boca. Ella se levantó y se dirigió al fregadero. Abrió el grifo solo para romper el silencio. He estado tratando de averiguar qué hacer, dijo en voz baja. No solo sobre ti, sobre todo. Sobre este bebé, sobre cómo ser lo suficientemente fuerte para alguien que aún no existe de fuera de mí. Cal se levantó, pero no se acercó. No deberías haber tenido que hacer eso sola. Claire miró por encima del hombro. Pero lo hice, y sigo haciéndolo. Él bajó la mirada, con la vergüenza ensombreciendo sus rasgos. Entonces no estaba preparado para ser padre. Lo sé, dijo ella, y por eso no te lo dije. Volvió a hacerse el silencio. Solo se oía el sonido del agua corriendo y el viento golpeando el cristal de la ventana. Entonces Cal exhaló. Pero ahora quiero serlo. Claire cerró el grifo, se dio la vuelta. Ahí estaba. La encrucijada. El momento al que llega toda mujer cuando tiene que decidir si proteger su corazón o arriesgarlo de nuevo por la posibilidad de algo más. No necesito a un hombre para criar a este niño, dijo con cautela. Lo sé, respondió él, pero quizá el niño necesite un padre. Claire cruzó los brazos y bajó la voz. Una vez te marchaste. No sabía de qué me marchaba, susurró él. Te marchaste de mí. Eso le dolió mucho. Él no lo negó. Pensé que crear la empresa y asegurar nuestro futuro era lo más importante que podía hacer por nosotros, dijo. Pero no me di cuenta de que tú habías dejado de sentirte parte de ese futuro. Se le hizo un nudo en la garganta. Me equivoqué, dijo. Ahora lo veo. No quiero arreglar las cosas con promesas. Solo quiero estar presente, en la medida en que tú me lo permitas. Claire lo observó durante un largo rato. Su voz se volvió frágil. ¿Y si es demasiado tarde? Cal respiró lentamente. Entonces me ganaré mi vuelta, aunque me lleve el resto de mi vida. Ella se sentó de nuevo, el aire de repente demasiado pesado, su cuerpo demasiado cansado. Él dudó. ¿Puedo quedarme a cenar? Claire parpadeó sorprendida. Él añadió rápidamente, traje sopa, recuerda. Pasó un momento. Luego ella asintió. Él caminó hacia la encimera, sacó los recipientes y comenzó a colocar los cuencos en silencio. Le pareció surrealista lo normal que era ese movimiento, como si los últimos 6 meses no hubieran estado llenos de silencio y distancia, como si esa mesa siempre hubiera estado puesta para dos. Mientras se sentaban uno frente al otro, ninguno de los dos tocó la cuchara. Claire se quedó mirando el vapor que se elevaba. ¿Crees que habría cambiado algo si te lo hubiera dicho aquel día? Cal apretó ligeramente la mandíbula. Me habría destrozado. Ella levantó la vista sorprendida. Porque no era el hombre que tenía que ser, dijo él, y yo habría intentado arreglarlo. Te habría presionado y tú habrías tenido que cargar con eso también. El corazón de Claire se encogió. No quería que nuestro hijo fuera una razón para que te quedaras. Bajó la voz. Ahora es la razón por la que por fin he despertado. El silencio era ahora más suave. Claire removió la sopa distraídamente. No sé qué significa esto para nosotros. No tienes por qué saberlo. Cal dijo. No hace falta que le pongamos nombre todavía. Solo quiero empezar desde donde estamos. Ella lo miró fijamente. ¿Y dónde crees que estamos? Él esbozó una pequeña sonrisa esperanzada. En la misma habitación, comiendo sopa, hablando, sus labios se crisparon casi contra su voluntad. Después de cenar, Cal la ayudó a limpiar en silencio, lavando los platos mientras ella los secaba. Sus manos se rozaron una vez. Ninguno de los dos hizo ningún comentario. Antes de marcharse, se quedó en la puerta, con el abrigo en la mano. Gracias por contármelo, dijo. Claire asintió. Entonces dudó. ¿Cuándo es tu primera cita?, preguntó. Claire lo miró durante un largo momento. El martes, dijo. A las 10:01. Su voz era cautelosa. ¿Me dejarías ir? Ella no respondió de inmediato.
Luego dijo en voz baja, «Si estás seguro de que estás listo». Cal la miró a los ojos. «Nunca he estado tan seguro de nada». Salió al aire nocturno y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Claire se quedó allí de pie durante un largo rato, con la mano apoyada de nuevo sobre el espacio silencioso que pronto se llenaría de vida. Por primera vez, no lo llevaba completamente sola. El martes por la mañana llegó con un silencio sobre Asheville. Las nubes colgaban bajas y las montañas se difuminaban en una suave niebla gris. Claire se paró frente al espejo de su dormitorio, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba las mangas de su cardigan. El escote de su camisa le quedaba perfectamente sobre la clavícula. Se recogió el pelo en un moño bajo, sencillo y limpio. No sabía por qué le importaba su aspecto. El bebé era el único que iba a ser visto. Aún así, había algo en ese día que le hacía sentir que debía mostrar una especie de reverencia silenciosa, como si estuviera entrando en una iglesia o abriendo un sobre sellado del futuro. Su teléfono vibró en la mesita de noche. «Cal, estoy fuera, cuando estés lista». Claire miró la pantalla y respiró hondo. Su reflejo parecía tranquilo, pero algo en su interior seguía temblando. Cogió su abrigo y salió al porche. Cal estaba al pie de las escaleras, con su coche aparcado junto al bordillo. No llevaba traje, solo una camiseta azul marino y vaqueros, con las manos en los bolsillos, el pelo aún húmedo por la ducha y un ligero aroma a colonia de pino y aire limpio que flotaba en el aire cuando ella se acercó. «Estás muy guapa», dijo él. Ella le dedicó una sonrisa suave y educada. «Gracias». No se abrazaron ni se tocaron, solo caminaron en silencio hacia el coche. Él le abrió la puerta. Ella se deslizó dentro. Mientras se alejaban de su calle, Claire lo miró. «No tienes que decir nada», dijo Cal, con la vista puesta en la carretera. «Podemos sentarnos en silencio. Lo que necesites». Ella miró por la ventana. «No sé lo que necesito». «No pasa nada», dijo él en voz baja. Condujeron así, rodeados por la suave música de la radio y el ritmo de los neumáticos sobre el pavimento húmedo. El silencio no era incómodo, pero latía con expectación. En la clínica, Claire rellenó los últimos formularios de admisión. Cal se sentó a su lado, moviendo ligeramente la rodilla. Ella podía ver que intentaba mantener la calma, que intentaba no ponerse nervioso. Eso le provocó un dolor en lo más profundo de su ser, porque, a pesar de todas las barreras que había levantado, él parecía aterrorizado ante la posibilidad de volver a fracasar. Una enfermera la llamó por su nombre. Se pusieron de pie. «¿Quiere que él la acompañe?», le preguntó la enfermera con delicadeza. Claire se volvió hacia Cal. Él la miró, a la espera. «Sí», respondió ella. Él la siguió hasta la sala, que estaba en penumbra. Ella se puso la bata. El papel crujía bajo sus dedos y se le cortó la respiración al subirse a la camilla. Cal se sentó a su lado con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancas. La técnica entró con una cálida sonrisa y un tono suave. Le explicó lo que iba a pasar, lo que verían o lo que quizá no verían si era demasiado pronto. Claire asintió con los labios apretados. Entonces, la sonda tocó su piel. La pantalla parpadeó. La sala quedó en silencio. Un pequeño sonido llenó el espacio. Rápido, rítmico, constante. Ese sonido, ese latido. Claire parpadeó con fuerza. «Allí», dijo el técnico, señalando ese pequeño parpadeo. «Ese es tu bebé». Claire tragó saliva, con la garganta apretada. Cal se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el monitor. «Es real». El técnico sonrió. «Es real». Claire se volvió para mirarlo. Él tenía lágrimas en los ojos y ella también. Cuando salieron de la clínica 20 minutos más tarde, la foto de la ecografía estaba guardada en el bolso de Claire como un secreto demasiado precioso para que el mundo lo tocara. No hablaron hasta que llegaron al coche. Él abrió la puerta del copiloto y luego se detuvo. «Claire», dijo en voz baja, «sé que no estás preparada para hablar de nosotros, y sé que hoy no se trataba de mí, pero gracias por dejarme estar ahí». Ella asintió. Él empezó a alejarse, pero se detuvo. Nunca había sentido algo así.
Claire lo miró y su expresión se suavizó. Yo tampoco. Esa noche, sola en su cabaña, colocó la foto de la ecografía dentro del álbum de fotos de cuero rojo, en la misma página que la prueba. Debajo, con su letra pulcra, escribió: «Aquí es donde empezaste a mostrarte al mundo». Los días siguientes transcurrieron en oleadas tranquilas. Cal le enviaba mensajes cortos y amables. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Necesitas algo de la tienda? ¿Te parece bien si te traigo ese libro que tanto te gustó? El de nuestro viaje a Maine». Claire no siempre respondía. A veces lo hacía, pero leía todos los mensajes. El viernes por la mañana, Josie se presentó sin avisar con un batido y una carpeta con ideas para nombres de bebés. «Ya estás pensando en nombres», Claire se rió. Josie se encogió de hombros. «Es lo que hacen las mejores amigas. Eso y obligarte a beber kale». Se sentaron en el porche mientras el viento bailaba con las últimas hojas de principios de primavera. Los ojos de Joss se posaron en el rostro de Claire. «Últimamente estás muy callada». Claire asintió. «Han pasado muchas cosas. Me lo imagino». Claire dudó. Luego dijo: «Le dejé venir a la cita». Josie arqueó una ceja. «¿En serio? No era mi intención, pero cuando empezó a latir el corazón, el tren... algo cambió en él. Lo vi». Josie se inclinó hacia adelante. «Claire, no le debes nada, pero tampoco tienes por qué cargar con esto tú sola». Claire se miró las manos. «Esa es la parte a la que siempre vuelvo. ¿Cuánto de esto hago sola? Porque tengo miedo de volver a sentirme decepcionada». Josie se quedó callada por un momento. Luego dijo: «Tienes derecho a proteger tu corazón, pero no lo entierres. Este bebé lo va a necesitar todo». Claire miró hacia los árboles. Esa noche, justo cuando estaba a punto de irse a la cama, su teléfono volvió a vibrar. «Cal, sé que es tarde, pero hay algo que me gustaría darte. ¿Podrías salir un momento?» Se quedó un momento delante de la puerta antes de abrirla. Cal estaba en la entrada con algo pequeño en las manos. «Llevo buscándolo desde las Navidades pasadas», dijo. Se lo tendió. Era un globo de nieve. Su viejo globo de nieve. El que compraron juntos en su primer viaje después de la boda, cuando ella todavía creía que el tiempo y el amor eran suficientes. Lo cogió con cuidado, con los ojos muy abiertos. «Lo encontré enterrado en un cajón cuando me mudé», dijo él. «Tenía miedo de dártelo, miedo de que te hiciera demasiado daño». Claire giró lentamente el globo entre sus manos. En su interior, dos pequeñas figuritas estaban de pie sobre un puente de madera bajo la nieve que caía. Una cabaña en la distancia. Pinos. Hogar. «Quiero creer que podemos encontrar el camino de vuelta a algo mejor», dijo Cal en voz baja. «No solo por el bebé, sino por nosotros. Por todo lo que no hicimos bien la primera vez». Claire lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza, y por primera vez en meses no sintió ganas de huir. Claire acunó el globo de nieve entre sus manos como si estuviera hecho de recuerdos en lugar de cristal. Los copos del interior giraban lenta y suavemente, posándose alrededor de la pequeña cabaña y sus dos figuritas, como el final de una historia que no se había contado en años. Ella no dijo nada de inmediato. Tampoco Cal. La luz del porche sobre ellos parpadeaba suavemente, proyectando largas sombras sobre las desgastadas tablas de madera. Su aliento se condensaba en el aire nocturno, pero sus manos se mantenían calientes alrededor de la base del globo. Finalmente habló. «Solía agitarlo antes de acostarme», murmuró Claire. «Solo para ver nevar. Pensaba que si lo miraba fijamente durante el tiempo suficiente, volvería a sentir paz». La voz de Cal era tranquila. «No sabía que lo guardabas junto a la cama. No te dabas cuenta de muchas cosas por aquel entonces. Eso debería haber sonado amargo. Pero no fue así, solo cansado». Se acercó, pero se detuvo antes de llegar al último escalón. «No puedo volver atrás y cambiar el modo en que te fallé. Lo sé, pero ahora estoy aquí y estoy intentando demostrártelo. No solo decirlo». Claire lo miró a los ojos. «Las palabras siempre fueron tu punto fuerte. Mostrarte, eso era más difícil». Él asintió. «Todavía estoy aprendiendo».
Claire volvió a mirar el globo de nieve. «Dijiste que lo encontraste en un cajón». «Sí», dijo él. «Después de mudarme, quedó enterrado bajo recibos y llaves viejas. Es curioso cómo algo tan significativo puede perderse entre el desorden». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta, entró en la cabaña y dejó la puerta abierta tras de sí. Él dudó solo un segundo antes de seguirla. Ella colocó el globo de nieve en la repisa de la chimenea, justo en el centro, como si anclarlo allí le diera peso, le diera permiso para quedarse. Cal miró a su alrededor. «Has conseguido que este lugar se sienta como un hogar». Claire se sentó en el borde del sofá, con la mano inconscientemente apoyada sobre su vientre. «No lo intenté. Simplemente se convirtió en uno». Él se quedó de pie cerca de la puerta, sin saber si sentarse o no. Ahora siempre era cauteloso, como si cada movimiento corriera el riesgo de deshacer el frágil hilo que los unía. «Cla», dijo. «Por fin, ¿me dejarías acompañarte a la próxima cita?» Ella lo miró. «Ya viniste a la primera». «Lo sé, pero me gustaría seguir viniendo». Claire lo estudió. «¿Por qué ahora? ¿Por qué seguir viniendo cuando puede que no lleve a ninguna parte?» «Porque venir es lo único que nunca hice cuando importaba», dijo con voz ronca. «Y porque no quiero que nuestro hijo crezca solo escuchando historias sobre quién podría haber sido». Eso le abrió algo dentro. Antes de que pudiera hablar, se oyó un suave golpe en la puerta. Claire frunció el ceño y se puso de pie. Abrió la puerta y se encontró a Josie con 2 bolsas de la compra, cuya expresión se congeló en cuanto vio a Cal detrás de ella. «Oh, Josie», dijo parpadeando. «No me di cuenta de que estaba interrumpiendo». «No lo estás», dijo Claire rápidamente, cogiendo una de las bolsas. «Entra». Josie entró con cautela y le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Cal. «Cal, Josie», dijo él con una pequeña sonrisa. «Me alegro de verte». Miró a Claire mientras se dirigían a la cocina. «He traído té de jengibre y unas galletas por si las náuseas matutinas se convierten en náuseas todo el día». «Gracias», dijo Claire en voz baja, dejando las bolsas en la encimera. Los ojos de Joe se desviaron hacia la repisa de la chimenea, donde ahora descansaba la bola de nieve. «Eso es nuevo», dijo. Cal habló antes de que Claire pudiera hacerlo. «Es de nuestro primer año». «La encontré. Pensé que quizá Claire la querría de vuelta». Joss levantó ligeramente las cejas. Se volvió hacia Claire. «¿Estás bien?» Claire asintió lentamente. «Sí, estoy bien». La tensión en la habitación se disipó como el polvo. Cal dio un pequeño paso hacia la puerta. «Probablemente debería irme. Dejaros un poco de espacio». Josie no protestó. Claire tampoco, pero justo antes de que él abriera la puerta, Claire dijo: «Otra vez martes». Él se detuvo. «Allí estaré». Y entonces se marchó. Josie esperó hasta que la puerta se cerró antes de volverse. Así que Claire le lanzó una mirada. «No empieces, no iba a decir nada», dijo Josie con inocencia. «Solo que vaya, eso ha sido muy civilizado». Claire se apoyó en la encimera y exhaló. «Lo está intentando. Aún no sé qué significa, pero lo está intentando». «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Siento como si alguien me hubiera entregado un libro que dejé de leer hace meses y me hubiera pedido que volviera a empezar por la misma página». Josie ladeó la cabeza. «¿Eso es un no o un tal vez?» Claire sonrió levemente. «Es un tal vez». Esa noche, después de que Josie se marchara, Claire se acurrucó en el sofá con su bloc de dibujo. Primero dibujó el globo de nieve, con todo detalle, y luego volvió a añadir la pequeña cabaña. Esta vez había 3 figuras en el puente. Sin rostros, solo siluetas. Se quedó mirando la página durante un buen rato. Luego, con trazos cuidadosos, comenzó a dibujar la nieve cayendo. El calendario de Claire aún marcaba marzo, pero el aire había cambiado. La primavera y Asheville traían consigo una extraña mezcla de estados de ánimo. En un momento hacía suficiente calor como para quitarse el abrigo y al siguiente hacía tanto frío que había que volver a ponérselo. Se quedó de pie en el porche con una mano envuelta alrededor de una taza de té con miel y la otra descansando suavemente sobre su creciente vientre. 8 semanas.
Los latidos eran constantes y fuertes. La imagen aún permanecía en su mente, enmarcada en suaves líneas grises de la última ecografía. El bebé ya tenía dedos en las manos y los pies, una columna vertebral curvada como un signo de interrogación, vida formándose en silencio. Se sorprendió a sí misma balanceándose suavemente, como hacen las madres cuando ni siquiera se dan cuenta de que ya están tranquilizando. Su teléfono vibró. Cal, ¿puedo llevarte a almorzar hoy? Sin expectativas, solo comida y tal vez un paseo. Miró el mensaje más tiempo del necesario y luego respondió. Claire, solo comida y tal vez un paseo. 2 horas más tarde, se encontraron en una tranquila cafetería escondida detrás de una hilera de cornejos en Charlotte Street. Era el tipo de lugar por el que solían pasar de camino a algún sitio más elegante, más ruidoso. Hoy parecía perfecto. Claire se deslizó en una mesa junto a la ventana. Cal ya estaba allí, con la espalda recta, una servilleta doblada en el regazo y un pequeño vaso de agua delante, sin tocar. Cuando levantó la vista y la vio, sonrió, pero fue una sonrisa vacilante, como la de un hombre que no está seguro de haberse ganado el derecho a ser feliz. «Pareces cómoda», dijo. Claire arqueó una ceja mientras se sentaba. ¿Te refieres a que no estoy vomitando? Yo pensaba más bien en radiante. Le lanzó una mirada. No empieces a hablar como un blog sobre el embarazo. Él se rió entre dientes y se acomodó. Justo. Pidieron sándwiches de pollo a la parrilla y sopa de tomate asado. El de Claire venía con pepinillos extra, que ella no recordaba haber pedido, pero que agradeció profundamente. Durante unos minutos, hablaron como lo hacen las personas cuando intentan recordar cómo se hace. Charla trivial, el tiempo, los crocos que florecían demasiado pronto, una exposición de arte local que ella había pensado visitar. Luego, la conversación derivó naturalmente hacia temas más profundos. ¿Ya has pensado en nombres?, preguntó él con cautela. Un poco, respondió Claire. Escribí algunos y luego tiré la lista. Es demasiado pronto, demasiado frágil, dijo con sinceridad. Es como si al ponerle nombre al bebé se hiciera realidad. Y si pasa algo, Cal no se inmutó, asintió lentamente. Lo entiendo. Ella lo observó durante un momento. ¿De verdad? ¿O solo estás intentando decir lo correcto? No estoy intentando decir nada, respondió él. Intento decirlo en serio. El silencio que siguió fue más suave, respetuoso. Después de comer, dieron un paseo por el pequeño jardín que había detrás de la cafetería. El camino estaba bordeado de piedras irregulares y sombreado por árboles que empezaban a brotar. Claire caminaba despacio, con una mano apoyada en el costado de su vientre y la otra metida en el bolsillo del abrigo. Cal se mantenía un paso por detrás, cerca pero sin agobiarla. Se detuvieron cerca de un banco frente a un pequeño estanque con carpas. Los peces destellaban bajo la superficie con destellos naranjas y blancos, moviéndose con patrones lentos y elegantes. Claire se sentó. Cal dudó, pero luego se unió a ella. El sonido del agua goteando sobre las rocas llenaba el espacio tranquilo. Ella se giró ligeramente para mirarlo. ¿Sabes qué? No dejo de pensar en aquella Nochebuena. Él respiró hondo. Claire continuó. Firmamos los papeles a las 4:30. A las 4:45 estaba en el baño de la oficina de mi abogado con la prueba en mi bolso. Estaba envuelta en un pañuelo atado con una cinta. La voz de Cal era débil. ¿Una cinta? Se suponía que era tu regalo, dijo ella. Encontré esta caja en internet que decía, papá llegará pronto. Iba a poner la prueba dentro, dártela junto al árbol, pero en lugar de eso, se cayó. Cal tragó saliva. Lo dejaste en la mesita de noche. Ella asintió. No podía decir las palabras. Pensé que tal vez, si lo veías, vendrías a buscarme. Él parpadeó, luchando contra el escozor detrás de sus ojos. Lo vi a la mañana siguiente. Claire lo miró. Y nunca dijiste nada. Pensé que era tu forma de decir adiós, dijo él, como si estuvieras dejando atrás la última parte de nosotros. No creí merecer preguntarlo. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Deberías haberlo hecho.
Lo sé, susurró él. El viento cambió ligeramente, rozándolos con un susurro de pino y flores tempranas. Ella volvió a mirar el estanque. No sé si podré perdonar el pasado. No te lo pido, Cal, dijo ella. Solo espero que el futuro nos dé más que lamentaciones. Se quedaron sentados así durante mucho tiempo. Dos personas con demasiado entre ellas y sin palabras suficientes para llenar el espacio, pero aún así se quedaron. Finalmente, Claire se levantó. Debería irme a casa. Tengo trabajo que poner al día. Cal asintió y se levantó con ella. Gracias por la comida. Gracias por venir, dijo ella en voz baja. Caminaron de vuelta al coche. Él le abrió la puerta de nuevo. Ella se detuvo antes de entrar. Cuando nazca el bebé, dijo, no sé cómo será, si compartiremos la custodia o algo así, pero si quieres formar parte de esto, no puede ser a medias. Él asintió. No quiero a medias. Ella lo miró a los ojos. Entonces empieza a demostrarlo. Claire condujo sola a casa por una carretera que serpenteaba suavemente bajo la copa de los árboles. Cuando entró en el camino de acceso, vio algo en el porche. Era un pequeño paquete envuelto, sin nombre. Lo cogió con curiosidad y entró en casa. Con cuidado, desenvolvió el papel marrón y la cinta. Dentro había un diario encuadernado en cuero. En la primera página, con la letra de Cal, estaban escritas las palabras: para los días en los que no quieres decirlo en voz alta. Leeré entre líneas. Claire pasó los dedos por la página con el corazón encogido. Se sentó en su escritorio, cogió el bolígrafo y empezó a escribir. Claire se sentó junto a la ventana, con el diario abierto en su regazo y el bolígrafo suspendido sobre la segunda página. Había escrito 2 líneas antes del amanecer. Solías tararear mientras dormías. Yo me quedaba despierta solo para escucharlo. Ahora ya no pasaba nada. Afuera, los primeros indicios de la primavera rozaban los bosques de perros, suaves pétalos blancos revoloteando hasta el suelo como delicadas promesas. La mano de Claire descansaba sobre la curva de su vientre, ahora inconfundible, incluso bajo sus suéteres más suaves. Últimamente, el bebé se movía más, revoloteando como hojas en el viento. Aún no se lo había contado a Cal. Le parecía algo sagrado, algo que todavía le pertenecía solo a ella. Su teléfono vibró. Cal. Hola, estoy en la librería de Haywood. El próximo fin de semana harán 1 hora del cuento. Pensé que quizá te gustaría echarle un vistazo. Podría estar bien. Ella miró el mensaje y respondió simplemente: Claire, quizá. Gracias. Cerró el diario y se levantó. Hoy cumplía 12 semanas, el segundo trimestre. Debería sentirse aliviada, emocionada, pero en cambio su corazón bullía con una pregunta silenciosa y persistente. ¿Quién sería ella cuando llegara este niño? Y lo que era más aterrador, ¿en quién se convertiría Cal? Más tarde, esa misma tarde, Josie se pasó por allí con una carpeta bajo un brazo y una bolsa de la panadería en el otro. Al entrar, anunció 3 cosas. 1, magdalenas de chocolate. 2, el viernes por la noche vendrás conmigo al centro comunitario a la clase de acuarela. Y 3, dejó caer la carpeta sobre la mesa. He encontrado la beca que necesitas. Claire parpadeó. Una beca para tus ilustraciones, dijo Josie, sacando ya los papeles. Están financiando a artistas locales que se centran en la naturaleza, la maternidad y la narración. Tú cumples los 3 requisitos. Ni siquiera he terminado el portafolio. Pues termínalo. Josie dijo, sigues siendo una artista, Claire. No tienes que dejarlo solo porque tu vida haya cambiado. Claire sintió un nudo en la garganta. Es difícil pensar en los sueños cuando todo es tan frágil. Josie se suavizó. Siempre has creado belleza a partir de cosas frágiles. Claire cogió los muffins para mantener las manos ocupadas. ¿De verdad crees que debería presentar la solicitud? Creo que deberías dejar de esperar a sentirte preparada, dijo Josie. Porque este bebé, esta vida, no va a esperar, y tú tampoco deberías hacerlo. Claire asintió lentamente, y las palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Esa noche, extendió sus bocetos sobre la mesa del comedor. Líneas de lápiz, bordes entintados,
pequeñas muestras de acuarela que se difuminaban en el papel como emociones suaves. Vio escenas de senderos en el bosque, manos que sostenían otras más pequeñas, pájaros madre posados en sus nidos, páginas que antes le parecían demasiado personales y ahora parecían reales. Entonces algo le llamó la atención. El marco vacío que había guardado en la estantería desde el divorcio. Abrió el cajón, sacó la foto de la ecografía y la deslizó dentro. Ahora estaba en su sitio. A la mañana siguiente, Cal apareció más temprano de lo habitual. Llevaba una bandeja con 2 cafés y una bolsa de bollos de manzana. He oído que la panadería del centro por fin ha vuelto a traer tus favoritos. Claire miró la bandeja. «¿Te acordabas de que lo había intentado?», dijo él. Se sentaron fuera, en los escalones del porche. El sol atravesaba la niebla lo justo para calentarles los hombros. Cal le entregó un bollo. «Te he dicho que he inscrito a la Junta Comunitaria de Asheville para patrocinar un mural local en el centro». «No», dijo Claire, sorprendida. «¿Qué tipo de mural?» «La familia de la naturaleza. Van a dejar que los residentes voten el diseño». Ella sonrió. «Suena como algo que yo dibujaría». Él la miró. «Deberías hacerlo». Claire mordió el bollo y el sabor le trajo 1000 recuerdos silenciosos. «He estado pensando», dijo Cal con delicadeza. «Sé que no estás preparada para hablar del futuro, pero me gustaría mucho acompañarte a las visitas al médico. A todas, si te parece bien». Claire se quedó callada un momento. «Entonces, está bien. Puedes venir». Una expresión de alivio se dibujó en su rostro. «Pero necesito que entiendas algo», añadió ella. «Estar ahí cuando es fácil no importa. Lo que importa es estar ahí cuando es incómodo. Cuando tengo miedo, cuando no quiero compañía, pero la necesito de todos modos. Eso es lo que cuenta». Cal asintió con más seriedad. «Quiero aprender eso». Ella se volvió hacia él, con voz tranquila. «Puede que no lo hagas bien la primera vez». «Probablemente no», admitió él, «pero no volveré a desaparecer». Claire lo miró a los ojos. «Eso es lo que necesito creer». Esa noche, mientras limpiaba después de la cena, encontró otro sobre escondido debajo del felpudo de la entrada. Dentro había un sencillo boceto, un pino. Debajo, con una letra cuidada para el mural, «Si decides enviar uno», Claire lo apretó contra su pecho. Más tarde, añadió una línea más al diario. «Recordaste el árbol que dibujé en nuestra primera cita. Quizás recuerdas más de lo que me permito creer». Claire estaba de 20 semanas cuando ocurrió. La mañana comenzó soleada, inusualmente cálida para principios de abril. Acababa de regresar de su revisión, donde el médico le dijo que todo parecía estar bien. El bebé crecía fuerte, con una columna vertebral perfecta, un corazón estable y unos deditos siempre en movimiento. Y entonces llegó la pregunta que Claire no esperaba. «¿Te gustaría saber el sexo?». Ella dudó. Al final, negó con la cabeza. «Creo que quiero saberlo cuando llegue el momento», pero la pregunta la persiguió durante todo el camino a casa. Esa tarde, Cal pasó por allí con una carpeta llena de permisos. «He presentado el boceto del pino», dijo. «Estás oficialmente en la votación del mural». Claire sonrió con sinceridad. «No tenías por qué hacerlo». «Quería hacerlo», dijo él. Parecía algo sincero. Tomaron el té en el porche y volvieron a hablar de nombres. Ella aún no había escrito ninguno. Entonces Cal le preguntó, «¿Quieres saber el sexo?». Claire lo miró durante un largo rato. «¿Y tú? Me gustaría saberlo si quieres decírmelo», dijo él con cautela. «Pero, sea como sea, querré al que venga». Esa noche, Claire se encontró sola en el sofá, acariciando suavemente su vientre con la mano. Susurró, «¿Quién eres, pequeño?». Su teléfono vibró alrededor de la medianoche. Un simple mensaje de Cal. «Gracias por dejarme entrar de nuevo, aunque sea un poco. Sé que no me lo he ganado, pero estoy intentando merecer la próxima oportunidad». Ella se quedó mirando el mensaje, con el corazón demasiado lleno para responder. Al día siguiente, se acercó al buzón y encontró un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta impresa. El concurso de murales había publicado los finalistas en Internet. Claire entró en la página web con el corazón palpitando. Allí estaba, su boceto.
Pero debajo había otro diseño, un globo de nieve. Su globo de nieve. Se le cortó la respiración. Hizo clic. Era la propuesta de Cal. No aparecía ningún nombre, solo el pie de foto. Cuando los recuerdos se convierten en un lugar, nos reencontramos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero al leer las instrucciones para votar, se le encogió el corazón. Solo podía ganar un diseño. Claire se quedó sentada con esa idea durante mucho tiempo. Esa noche, llamó a Cal. «Hola», dijo él, contestando al primer tono. «¿Va todo bien?» Ella dudó. «¿Por qué presentaste el globo de nieve?» Él no respondió de inmediato. «Porque fue el momento en el que empecé a creer que todavía teníamos algo que merecía la pena reconstruir». La voz de Claire era tranquila. «Si eligen el tuyo, seguiré estando orgullosa de ti». «No lo hice para competir contigo», dijo él. «Lo hice porque no sabía cómo expresar lo que sentía, y pensé que tal vez podría pintarlo». Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. No se las secó. «No quiero que sigamos en una competencia silenciosa», susurró ella. «Yo tampoco». Una pausa. Luego Claire dijo, «Hoy sentí al bebé dar una patada». El silencio al otro lado de la línea seguía siendo sagrado. La voz de Cal era áspera. «Lo has hecho». Ella sonrió suavemente. 3 pequeños golpes, como si alguien llamara a la puerta para preguntar si podía entrar. Él exhaló. «Sí». Claire miró las estrellas. «Creo que estoy lista para ponerles nombre», dijo. «Hoy no, pero pronto. Me gustaría formar parte de eso», dijo él. «Creo que ya lo eres». Claire nunca había pensado mucho en los murales. No hasta ahora. No hasta que su boceto, el pino con el cielo abierto, compitió directamente con un globo de nieve, que contenía todo lo que ella había intentado dejar atrás. Se quedó fuera del centro de la ciudad de Asheville, observando a los transeúntes detenerse ante la exposición de votos. 20 diseños impresos en pizarras blancas, cada uno con un número debajo. Reconoció el suyo al instante. Era sencillo, tinta y acuarela, nada llamativo, solo un árbol profundamente arraigado en la tierra, con las ramas extendidas hacia algo que quedaba fuera del cuadro. La esperanza, tal vez. 2 puestos más allá estaba la propuesta de Cal, el globo, su globo. La pequeña cabaña del interior era inconfundible, hasta el puente que había dibujado en ese cuaderno de bocetos durante su primer verano de casados. Josie se acercó a ella con las gafas de sol en la cabeza y un café en la mano. «¿Estás bien?», le preguntó. Claire asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Josie siguió su mirada. «Ah». Claire mantuvo los brazos cruzados. «¿Crees que las personas pueden cambiar y seguir teniendo los mismos remordimientos?» Josie ladeó la cabeza. «Sí, creo que los remordimientos son el peso que hace que el cambio sea real». Claire dejó que eso calara. Entonces no quise competir con él. «No creo que él quiera ganar», dijo Josie. «Creo que quería que lo vieran». Claire exhaló lenta y silenciosamente. «Yo también». De vuelta en la cabaña, Claire extendió sus cuadernos de dibujo sobre la mesa. Algunos no los había abierto desde los primeros días de su matrimonio. Cal siempre había alentado su arte antes de que la distracción lo absorbiera por completo. Pasó a otra página. Un dibujo de Cal leyendo junto al fuego, con las piernas cruzadas y las gafas puestas. Otro de Claire acurrucada bajo una colcha, con una taza en la mano y la cabeza apoyada en su hombro. Momentos que había olvidado que había capturado. Cogió el lápiz, trazó la forma de sus propios dedos y volvió a empezar. Más tarde, esa misma noche, Cal llamó. «¿Tienes un momento?», preguntó. «Sí, sé que no es por el mural», dijo. «Sé que no es un concurso, pero si tienen que elegir entre el tuyo y el mío, quiero que elijan el tuyo». Claire se quedó en silencio. «¿Por qué? Porque el tuyo parece el comienzo de algo», dijo él. «El mío es solo un recuerdo. El tuyo es hacia donde podríamos ir a continuación». Se le cortó la respiración. «No necesito ganar nada», añadió él. «Solo quiero volver a pertenecer a algún lugar contigo, si eso aún es posible». Su voz era más suave de lo que esperaba. «No te ofrezco el pasado, Cal, solo lo que viene después». «Lo aceptaré», dijo él. Ella sonrió con los labios temblorosos.
Entonces ven el viernes por la noche. ¿Para qué? Ella dudó. Para la revelación de los votos del mural, dijo. Lo anunciarán en la galería. Trae tu abrigo, se supone que va a llover. Él se rió suavemente. No se lo perdería. Cuando colgó, Claire se llevó los dedos al estómago. Una suave palpitante le respondió. Cerró los ojos y susurró en silencio. Lo estamos consiguiendo. La lluvia había llegado tal y como Claire había predicho. Feina y brumosa, se aferraba a su abrigo como un recuerdo fresco contra su piel. La Galería de Arte de Lexington Avenue bullía con un tranquilo entusiasmo, murmullos bajos, el tintineo de las copas de vino y algún que otro aplauso mientras los invitados deambulaban entre las exposiciones locales. Claire cruzó la puerta, sacudiéndose las gotas de los hombros. Su boceto estaba enmarcado en la pared izquierda, con líneas limpias, suaves acuarelas y su firma en la esquina inferior. Parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez ella se sentía más grande esa noche, más pesada, expectante. Cal aún no había llegado. Deambuló por el espacio, saludando cortésmente al director, esbozando sonrisas forzadas a desconocidos que señalaban su dibujo y le susurraban cosas amables. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en los elogios, estaban en él. A las 7:14 en punto, la puerta se abrió y Cal entró, sacudiéndose el abrigo, con la mirada escaneando hasta que se posó en ella. «Llegas tarde», dijo ella en voz baja. Él sonrió. «Te he traído algo». Claire ladeó la cabeza mientras él metía la mano en la chaqueta y sacaba un pequeño sobre blanco. «¿Qué es? ¡Ábrelo!». Ella abrió la solapa y sacó un trozo de papel cuadrado. Dentro había un globo de nieve dibujado a mano, solo que esta vez la cabaña del interior tenía 2 ventanas iluminadas. El humo salía de la chimenea y en el puente había 3 figuras, 2 altas y una pequeña. Claire lo miró fijamente. Cal habló con suavidad. «Es hacia donde espero que nos dirijamos». La emoción se le atragantó en la garganta. «¿Lo has dibujado tú?». Él asintió. «Es precioso». Se movió. «No lo he presentado, solo lo he hecho para ti». Sus dedos temblaban mientras lo volvía a meter en el sobre. «Gracias». Antes de que pudieran decir nada más, el director de la galería pidió atención a todos. «Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche en el anuncio del mural seleccionado para el proyecto Lexington Wall». La sala se quedó en silencio. El corazón de Claire latía con fuerza contra sus costillas. Miró a Cal, quien le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. El director continuó. «El diseño ganador de este año es obra de un artista que ha capturado no solo la belleza del paisaje de Asheville, sino también la resistencia de su gente». Claire dejó de respirar. «Por favor, únanse a mí para felicitar a Claire Whitmore». Estalló un aplauso fuerte y sincero. Claire parpadeó. Su nombre resonaba en la sala como algo que no estaba preparada para aceptar. Cal se inclinó hacia ella. «Lo has conseguido», se volvió hacia él. «Los dos lo hemos conseguido». Tras el anuncio, Claire salió a tomar el aire. La lluvia había amainado, pero la acera aún brillaba. Cal la siguió con las manos metidas en los bolsillos. Ella se volvió hacia él. «Parece surrealista, parece lo correcto». Claire exhaló, dejando que el aire fresco calmara sus nervios. «¿Sabes de qué me he dado cuenta esta noche?». «¿De qué?». «No echo de menos la vida que teníamos. Echo de menos la vida que podríamos haber tenido». Cal no se inmutó. «Entonces quizá aún podamos tenerla». Ella lo miró con los ojos húmedos. «No será fácil». Él se acercó. «No necesito que sea fácil. Necesito que sea sincero. Y te necesito a ti». Se produjo una pausa entre ellos. Un tenso y necesario silencio. Claire finalmente dijo. «Ven a la próxima cita. Creo que es hora de que escuchemos juntos los latidos del corazón». Él asintió. «Allí estaré». Ella miró el sobre que tenía en la mano. «Y quizá después podamos empezar a pensar en nombres». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Cal. «He estado esperando para preguntártelo». Claire no respondió con palabras. Solo le cogió la mano y por primera vez en mucho tiempo no la soltó. Claire siempre había pensado que las ecografías eran una especie de milagro silencioso.
pero esta vez era diferente. La sala estaba suavemente iluminada. El zumbido de la máquina llenaba el silencio mientras la técnica movía suavemente la sonda por su vientre. Cal se sentó a su lado, con la mano entrelazada con la de ella, los dedos cálidos y firmes. Ninguno de los dos hablaba. Y entonces allí estaba, el latido del corazón, rápido, constante, vivo. Claire parpadeó rápidamente, con los ojos fijos en la pantalla. Una pequeña figura movía los brazos lo suficiente como para hacerla jadear. «Ahí está tu bebé», dijo la técnica con delicadeza, sonriendo mientras tomaba las medidas. «Todo parece perfecto». Claire tragó saliva con dificultad y apretó la mano de Cal con más fuerza. Él susurró, «Es real». Ella asintió, apenas respirando. «Es real». Fuera de la clínica, el cielo había pasado de gris a dorado. La lluvia había cesado en algún momento durante la cita y ahora el pavimento brillaba como el cristal. Cal le abrió la puerta del copiloto, pero antes de entrar, ella se detuvo. «Quiero decírselo a Ellie». Cal parpadeó. «¿Te refieres a Claire?» Ella lo miró, con voz suave pero clara. «Se merece saber que va a tener una hermana». Él se quedó paralizado por un segundo, luego sonrió lentamente. «Una hermana». Ella asintió. «Me lo han dicho hoy. Solo necesitaba asimilarlo antes de decirlo en voz alta». Cal exhaló un largo suspiro y la emoción se le reflejó en los ojos. «Claire». Ella apartó la mirada rápidamente. «No montes una escena». «No lo haré», dijo él, riendo suavemente. «Pero puede que llore en el coche». Esa noche, se sentaron a la mesa de la cocina de Claire. Una foto de la ecografía descansaba entre 2 tazas de té de manzanilla. Claire respiró hondo. «Ellie va a tener preguntas». «Responderé a todas», dijo Cal. «Puede que pregunte por qué no estábamos juntos antes», añadió Claire. Él se inclinó hacia adelante. «Entonces le diré la verdad. Que tuve que aprender lo que significaba estar presente antes de poder ser el padre que ella se merecía». Claire no habló durante un rato. Luego dijo, «Quiero que sienta que nos pertenece a los dos, siempre». «Lo hace», dijo él. «Siempre lo ha hecho». Más tarde, Cal la ayudó a recoger la ropa tendida en el porche trasero. El aire era más fresco ahora, y el aroma de la ropa limpia y los pinos lejanos llenaba la tarde. Claire sostenía un pequeño body en sus manos, de color azul claro con estrellas blancas. «Lo compré la semana pasada», dijo, alisando la tela. «Por si acaso». Cal se lo quitó, sonriendo suavemente. «Se va a parecer a ti». Claire arqueó una ceja. «Lo dices como si fuera algo bueno». «Lo es». Dobló la última toalla y se apoyó en el marco de la puerta. La luz del porche parpadeó, proyectando un suave resplandor sobre la madera. «Sabes», dijo en voz baja durante un largo rato, «pensaba que el amor era algo que se quedaba o se marchaba, como un invitado o una tormenta». Cal se acercó, sin tocarla, lo justo para oír cada respiración. Y entonces preguntó. Claire lo miró, con una voz poco más que un susurro. «Ahora creo que es algo que se cultiva, como un jardín. Necesita sol, agua, tiempo y alguien dispuesto a arrancar las malas hierbas». La expresión de Cal cambió. Algo tranquilo y reverente se escondía detrás de sus ojos. «Me quedaré», dijo, «y yo arrancaré las malas hierbas». Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa que ablandó su corazón. Volvió a cogerle la mano y, esta vez, la sostuvo sin miedo. Claire estaba sentada en el columpio del porche con una manta sobre las rodillas y una niña dormida en brazos. La brisa bajaba de la montaña, suave y cálida, trayendo el aroma de las flores silvestres de finales de verano y el ligero rastro de humo de leña de la hoguera que alguien había encendido temprano. La cabaña había cambiado desde la última Navidad. Una nueva capa de pintura, una nueva corona en la puerta y una pequeña placa de madera que Cal había tallado él mismo con el nombre Whitmore House. Todavía le hacía sonreír cada vez que la veía. En el interior, las risas resonaban en la sala de estar. Las risas alegres y burbujeantes de Ellie, seguidas de las risas más suaves de Cal. Estaban construyendo un fuerte con los cojines del sofá, una tradición de los sábados que ahora marcaba el ritmo de su nueva vida. Claire miró a la bebé dormida. Aubrey se levantó. Tenía los ojos de Cal,
el mentón de Claire y un suave mechón de rizos oscuros que siempre se le levantaban en la nuca. Su pequeño pecho subía y bajaba en perfecta paz. Claire acarició la mejilla de la bebé con los nudillos, abrumada de nuevo por el milagro de su presencia. No era algo dramático, solo una presencia tranquila y constante. La taza de té por la mañana, el cuento antes de acostarse, la mano en su espalda cuando estaba demasiado cansada para hablar. Habían reconstruido algo. No a la perfección, no rápidamente, pero sí con honestidad. La puerta del porche se abrió con un crujido y Cal salió, seguido de Ellie, que llevaba una manta sobre los hombros a modo de capa. «Mamá», dijo Ellie con los ojos muy abiertos, «¿podemos mantener el fuerte para siempre?» Claire se rió. «Depende. ¿Tiene fontanería interior?» Ellie puso los ojos en blanco y volvió a entrar. Cal se acercó, besó la cabeza de Claire y se agachó a su lado. Sus dedos rozaron ligeramente el pie de Aubrey. «¿Está dormida?», preguntó. «¿Completamente inconsciente?», dijo Claire en voz baja. Él sonrió. «Ellie quiere pintar un mural en el lateral del cobertizo del jardín. Le he dicho que necesita tu aprobación». Claire ladeó la cabeza. «¿Qué tipo de mural?», preguntó. «Algo con estrellas, un columpio y una niña que puede volar». A Claire se le hizo un nudo en la garganta. «Dile que le digo que sí». Cal la miró en silencio durante un instante. «¿Estás bien?». Ella asintió con la cabeza y luego la negó. «Estoy todo, cansada, agradecida, un poco asustada todavía». «No pasa nada», dijo él. «Yo también». Se quedaron sentados juntos en silencio durante un largo rato. El sol se ocultó tras las colinas. Los grillos se agitaron en la hierba. Y en los momentos más suaves y pequeños, la paz se infiltró en las fibras de su corazón. Claire miró a Cal. «¿Recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles del divorcio?» Él hizo un pequeño gesto de dolor. «¿Qué parte? Cuando dijiste que creías que el amor no desaparecía, que solo cambiaba de forma». Él asintió con los ojos llenos de ternura. Claire miró a Aubrey. «Tenías razón». Cal se inclinó y apoyó suavemente la frente contra la de ella. «Solo teníamos que encontrar la nueva forma». Unos minutos más tarde, Claire se levantó y le entregó el bebé. «Te toca. Se despertará para comer dentro de 20 minutos». Cal sostuvo a Aubrey como si fuera algo sagrado y luego miró a Claire. «¿Quieres venir a acostarte con nosotros un rato?» Ella dudó y luego asintió. En la sala de estar, Ellie había construido un segundo fuerte. Este estaba debajo de la mesa del comedor, con luces de colores, una pila de libros y dos peluches apostados como guardianes en la entrada. Claire se metió dentro junto a ellos. Aubrey se acurrucó entre ellos. Ellie abrió un libro sin que nadie se lo pidiera. Mientras leía en voz alta, suavemente, lentamente, Claire apoyó la cabeza en el hombro de Cal. Cerró los ojos y respiró profundamente para disfrutar del momento. No solo el sonido, no solo la sensación, la presencia, la lección. Que a veces las historias de amor más bonitas no son las que nunca se rompen. Son las que se rompen y luego se reconstruyen con tiempo, con esfuerzo, con elegancia y con alguien que decide quedarse incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es